Un agradecimiento a los organizadores, por supuesto, Colegio de Abogados, en fin, como parte que soy del posgrado, igualmente agradecerme y agradecerle a don Enrique, sobre todo, que es el que ha estado siempre como un motor ahí de la facultad, moviendo todo lo que es el derecho comunitario, entre otras cosas, ¿verdad? Muchas gracias a los compañeros de la mesa y gracias a ustedes por estar aquí. Yo quisiera decirles que lo que vengo a compartir es sobre todo reflexiones y preocupaciones en torno al tema que se nos asignaron, que tiene que ver precisamente con integración centroamericana, derecho comunitario, pero sobre todo visto esto dentro de lo que es el cambio climático, poblaciones vulnerables. Y parte de mi reflexión es la siguiente, y ahora van a ver ustedes por qué. Yo creo que hemos hecho muy poco, vamos muy lento y estamos llegando en algunos aspectos muy tarde. Dentro de las cosas que aquí se han dicho ayer y hoy, me parece que esta reflexión es con la que quiero empezar, pero no por ella es necesariamente una lamentación, sino que quiero proponerle una reflexión que arranca con las limitaciones mundiales y regionales que me preocupan más, que creo que restringe mucho de lo que hacen y el por qué vamos tan lento y hacemos tan poco y estamos llegando en algunos aspectos muy tarde. Y la segunda parte es explicarles lo que yo veo como una visión que puede lograr integrar lo que yo llamaría esas transiciones ecológicas que necesita la región para amarrar algún proyecto que precisamente tenga la suficiente fuerza para todos los esfuerzos que ya están, lanzarlos y catapultarlos más allá dentro de una visión que tiene que ver con la ecologización de los derechos humanos, que tiene que ver con la resiliencia necesaria que tiene que tener la región y con lo que son esas agendas adaptativas de las que quiero un poco hablarles. Yo quisiera decirles que las preocupaciones en realidad empiezan cuando uno ve estos documentos, que voy a pasar un poco más rápido, cuando uno ve estos documentos de Naciones Unidas que se llaman Lagunas en el Derecho Internacional del Medio Ambiente y los instrumentos relacionados con el medio ambiente, hacia un pacto mundial por el medio ambiente. Es decir, lo del pacto mundial, perfecto, y vamos a ver cuándo es que llegamos a ese pacto. Pero lo que quiero llamarles la atención es que se lean, ojalá, este informe, porque en este informe las preocupaciones fundamentales tienen que ver con el hecho de que las mismas Naciones Unidas se están dando cuenta que en materia ambiental, derecho ambiental, que es una de las ramas que muy posiblemente tengan más fuerza, más esfuerzo, más necesidad de priorizar cambios dentro del mismo derecho ambiental, nos estamos dando cuenta de que después de Estocolmo en el 72 tenemos casi más de 500 acuerdos de política ambiental. Eso lo dice el mismo informe, ¿no? Que en las últimas 2 décadas posteriores a esa conferencia hay más de 200 instituciones basadas en esos tratados. Igualmente, la aplicación que ellos están dando cuenta, porque si ustedes se dan cuenta que hay un grupo de alto nivel de Naciones Unidas que trató de lograr coherencia dentro de todos estos campos, visto precisamente dentro de los criterios de desarrollo que tienen Naciones Unidas, y precisamente uno de los problemas fundamentales que ellos encuentran es que además de toda esta cantidad de instituciones, y precisamente de secretarías y de acuerdos, se dan cuenta de que eso está produciendo que haya inexactitud muchas veces en la aplicación de los principios y que no ha habido una fortaleza tal en las mismas instituciones de Naciones Unidas para lograr todo lo que se espera de ellas. Por otro lado, hablan de que los informes y las verificaciones de algunos procedimientos hay que tratar de ver cómo se logra que sean verificaciones reales, verificaciones objetivas, verificaciones que permitan tener, como lo veremos ahora, criterios de eficiencia y eficacia sobre cómo se está aplicando y cuáles son los logros que se está logrando con esto. Y si este grupo de alto nivel del que les hablo hizo hincapié en que esas estructuras y fragmentos no proporcionan un marco operativo para resolver problemas, yo me vengo hacia lo que se ha dicho aquí ayer en el sistema centroamericano y preocupaciones que se externaron precisamente de que la región, decía alguien ayer, la región anda sin sentido estratégico en muchos aspectos. Y en materia de cambio climático, en materia de derechos humanos y poblaciones vulnerables no podemos andar sin un criterio estratégico.
Y el criterio estratégico, pues yo se los voy a exponer ahora, pero lo que quiero decir es que estoy encontrando aquí que hay una coherencia necesaria en algunos conceptos y en algunas situaciones que son las que le van a dar esa columna vertebral para lograr un poco más de coherencia. En esta materia no es fácil. Estamos en una sociedad del riesgo, como hablaba por ahí un alemán, un autor, y en una sociedad del riesgo todo es tan imprevisible que ya el hombre ni la ciencia ni la técnica prevé muchas veces qué va a pasar con todos estos fenómenos del cambio climático. No los podemos prever, entonces no los podemos prever en la agricultura, no los podemos prever en alojamiento, no los podemos prever en las poblaciones vulnerables. Esa es la parte más fregada. Sociedad del riesgo, no hay posibilidad de prever lo suficiente. Entonces, esto para mí, que hablen de fragmentación institucional y que hablen de falta de coordinación a nivel de los mecanismos del derecho internacional, en los acuerdos de derecho internacional ambiental, para mí es preocupante. El otro aspecto que yo les diría es este que se publicó, que tiene que ver con Environmental Rule of Law, donde igualmente los conmino a que por favor lo vayan a leer porque es simplemente importante ver, si habla de los problemas de la eficiencia y la eficacia del derecho ambiental en la mayoría de nuestros países. Se habla de la mediatización de esas regulaciones, muchas veces por los problemas de mercado, la globalización, firma de tratados de libre comercio, donde precisamente no hay necesariamente a veces la defensa necesaria a lo interno de los países. Y por último, se habla de escenarios previos que puedan permitir hacer prueba de la legislación que se quiere aplicar, porque precisamente los dos puntos anteriores no están permitiendo que mucha legislación, por más bien intencionada que se quiera, no está rindiendo realmente en materia ambiental los mejores esfuerzos. La otra situación tiene que ver con un poco lo que ha dicho el estado de la región. Y discúlpeme porque puse estado de la región 2017, porque creo que tengo una versión de 2017, pero creo que el último estado de la región es 2016. Pero en todo caso, de nuevo, sigo preocupado. Y sigo preocupado porque, bueno, ahí se dice que los principales indicadores políticos internacionales nos reportan que hay un deterioro en la mayoría de los países centroamericanos. Un estancamiento y deterioro en aspectos políticos, eso no es de nada conocido. Lo que vi es que hay un mayor aumento en gastos militares y de seguridad, en fin, todo este tipo de cosas ya lo empiezan a preocupar a uno, ya se acaba de señalar aquí todos estos aspectos, yo creo que hay que preocuparse. Los sistemas políticos de Centroamérica no están logrando respuestas satisfactorias a las demandas de representación, participación y transparencia, justicia y en general las expectativas de bienestar y desarrollo de la población. Ahí están las páginas que ustedes lo pueden ver en el estado de la región. Hay una baja capacidad infraestructural de los estados para cumplir los acuerdos regionales. La volatilidad política de los cambios de gobiernos y la contracción en los flujos de cooperación internacional hacen precisamente que todo esto implique que en la gestión estemos quedando debiendo en materia de integración. Las entidades del SICA han sido poco eficientes para propiciar las condiciones materiales y políticas que requiere la concreción de los mandatos aprobados por los países miembros. Y en esto, parte de lo que se dijo ayer, que es todavía una mayor preocupación, pero lo voy a decir porque ayer lo dijo alguno de los participantes, decía, la existencia de una cultura burocrática regional en lo que predomina la falta de planificación, muy débiles mecanismos de evaluación y duplicación funcionales. Esto para mí es preocupante y es preocupante porque en la materia, repito, de lo que es cambio climático, poblaciones vulnerables, no podemos andar sin una estrategia clara. Entonces, vamos a ver, digamos que, bueno, viene la parte que tiene que ver con el cambio climático, igual lo leo rápidamente, ustedes lo tienen ahí, la región como conjunto tiene un balance ecológico negativo, página 59. ¿Y esto por qué? Porque hay un crecimiento y una presión sobre los recursos naturales, un crecimiento urbano sin la debida planificación y sobre todo una alta vulnerabilidad socialmente construida en relación a la alta variabilidad, lo que tiene que ver con el cambio climático. La sostenibilidad ambiental, si ustedes lo ven ahí, pues sí, uno lo oye sobre el discurso, pero después se acaba sobre el discurso, se acaba en los mitines políticos y posteriormente viene la mediatización que se hace de lo que se quiere hacer de las mismas estrategias y de la legislación. Por otro lado, aquí viene tal vez algo que me encontré buscando información sobre esto, que es muy interesante, ya va a cumplir 10 años, pero encontré escenarios interesantísimos en el libro sobre qué es indicadores e indicación a muchos de los gobiernos de qué debían hacer, por lo menos tomando en cuenta el cambio climático y diferentes escenarios en diferentes aspectos del desarrollo ambiental, lo cual me pareció sumamente interesante, pero yo priorizo nada más una cosa, los conmino igual a leerlo, me pareció interesante.
pesar de que tiene ya casi 10 años, pero priorizo una cuestión que para mí es fundamental, y ahora después veremos por qué. Ahí se dice que hay que priorizar lo que se llaman las estrategias adaptativas sustentables. Es decir, la región tiene que ir buscando estrategias que se adapten un poco mejor al área. Es decir, que manejen un poco más criterios legislativos, criterios de gestión, criterios de estrategia y de política más adaptables, no tan rígidos. Incluso los instrumentos jurídicos, como veremos ahora un poco, la recomendación que hacen estos autores es precisamente buscar formas en que la legislación sea más adaptable. Y lo que proponen son acciones en reducción, lógicamente, de las vulnerabilidades y la adaptación como medidas de transición a economías más sostenibles. Aquí es donde yo les decía que tiene mucho sentido este criterio de la transición ecológica. Por ejemplo, Francia tiene un ministerio de la transición ecológica. Entonces, todo lo que es las políticas de energía pasan por la transición ecológica. Es decir, porque la prioridad y la columna vertebral que le han dado, todo el esfuerzo, tiene que girar ahora en ver hacia dónde va la transición ecológica, porque es lo fundamental. Nos estamos comiendo los recursos naturales, estamos cayendo precisamente en contaminaciones, estamos cayendo en puntos de vulnerabilidad muy altos para el cambio climático y sobre todo para estas poblaciones de las que estamos hablando. Entonces vienen algunos aspectos que yo quisiera plantearles y son los siguientes. Además de estas transiciones ecológicas, además de este proceso de transición ecológica, que yo creo que tienen que tomar en cuenta la región de ahora en adelante para fortalecer más aún sus estrategias, la legislación que se vaya a dar, la planificación de proyectos comunes. Hay algunos ya documentos que se han dado que pueden lograr una cohesión y fortalecimiento de esas políticas. Y nosotros vamos a encontrar ciertos principios socioambientales en lo que es la ecologización de los derechos humanos, que como ustedes verán se da a raíz del documento que presentó el relator de Naciones Unidas, John Knox. Lo podemos encontrar también en lo que es la opinión consultiva 23 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde ahí hay obligación para los estados de tomar ciertas medidas que tienen que ver con derechos humanos, pero donde todo lo que es las estrategias políticas, todo lo que es las obligaciones internacionales también están ahí, y también el Acuerdo de Escazú. Para mí estos tres acuerdos recientes pueden permitir tener una mayor cohesión para lograr que absolutamente la legislación, la interpretación de las mismas políticas que tenemos ahora y de la legislación sea más coherente, pero que todo lo que venga ahora se logre precisamente con ese criterio de transiciones ecológicas más realistas y más objetivas. Entonces, ustedes ven en la ecologización de los derechos humanos, ¿qué es lo importante ahí? Que hay en la construcción, en este documento, en el informe de Knox, habla de procedimientos, derechos humanos que tienen que ver con procedimientos de acceso a la información ambiental, la participación y, lógicamente, lo que es la justicia ambiental, y después vienen los sustanciales, donde viene la protección de esos derechos humanos a la vida, a la integridad personal, a la salud, al agua potable y en fin algunos otros que se me pueden haber olvidado, saneamiento, alimentación y vivienda, y vienen específicamente los pueblos indígenas que son grupos muy vulnerables. Este informe de John Knox y con esto de la ecologización de los derechos humanos permite un criterio muy claro de hacia dónde tiene que ir para mí un poco ya ese criterio más de integración visto en las transiciones ecológicas. Y yo quería decirles que también, y los invito, dicho sea de paso, los invito porque un esfuerzo que estamos haciendo con el Colegio de Abogados y el Posgrado, vamos a traer en septiembre, del 16 al 21, al profesor Michel Prieur y al ingeniero Christophe Bastin, que ellos desarrollaron, para mí, por primera vez lo he visto, que eso es poco visto, que son criterios, indicadores para el derecho de eficiencia y eficacia en materia ambiental. Lo utilizaron, ya lo pusieron en práctica en África, analizando específicamente la legislación y las políticas en África, pero sobre todo por lo siguiente, porque ellos, como trabajó un ingeniero y un jurista, lo que hicieron es que dieron vías cuantificables para lograr llegar y decir, bueno, mire, esta política no está funcionando porque tenemos estos criterios que nos permiten decir, trabajan con todos los actores que se ven involucrados en una política, absolutamente todos públicos y privados, trabajan con los actores y van elaborando por etapas esos indicadores que permiten decir qué son las necesidades y qué es lo que hay que cambiar.
Y por otro lado, pues bueno, ellos trabajan esto de identificar los grupos vulnerables, que precisamente esos grupos vulnerables son los que generalmente se ven expuestos a mayor daño ambiental y de donde se deriva mayor daño ambiental, que es algo muy importante dentro de nuestro medio. Entonces quedan todos cordialmente invitados. En el Colegio de Abogados va a ser el jueves 19 y ellos van a venir a exponer aquí toda la metodología. Ya tenemos cita con el señor ministro del Ambiente, que está muy interesado precisamente en ver estos indicadores, porque si ustedes recuerdan, para los que son juristas, es muy poco lo que hay sobre qué significa ser eficiente y qué significa ser eficaz en derecho. Ellos lo aclaran muy bien, pero sobre todo, acompañado del ingeniero, le ponen indicadores, le ponen específicamente fórmulas en las que usted puede medir con mayor precisión, que eso es lo que a veces en política los políticos no entienden cuando usted le dice hay que hacer una ley, pero hay que esa ley ambiental, esa ley orgánica del ambiente, ese convenio de biodiversidad, ¿qué tanto realmente me está dando a mí los frutos que queremos o los objetivos que estamos persiguiendo? Bueno, esto es lo primero. Lo otro es lo siguiente, hay un segundo concepto, aparte de esta de la ecologización de los derechos humanos, que todos ustedes deben conocerlo ya, que se está desarrollando mucho, que es el de resiliencia. Pero yo quiero que lo veamos desde el punto de vista del desarrollo que ya se está dando por doctrina y en muchos documentos internacionales, que es la resiliencia como un imperativo emergente, positivo y como un principio general de derecho para el cambio climático. Y ya esto no es muy nuevo, apareció en el informe Brundtland en el capítulo 5, cuando se habla de seguridad alimentaria, y en el 9, cuando se hablaba de desafío urbano. Pero ya posteriormente el comisario de Derechos Humanos del Consejo Europeo habló de un criterio muy interesante, habló ya de resiliencia económica y social. ¿Cómo empezar a desarrollar criterios de resiliencia económica y social? ¿Cómo nos adaptamos? ¿Cómo hacemos para ante esos riesgos y esas cuestiones imprevisibles que vienen a nuestras sociedades? ¿Cómo hacemos para lograr una adaptación económica y una adaptación social más fluida, más adaptativa? Por eso resalté lo de las estrategias adaptativas a nivel del proceso centroamericano. Y el otro, que en Río +20 igualmente se hizo la reafirmación de la necesidad de la resiliencia para el desarrollo sostenible. Y por último, en lo que todos estamos enfocados y la mayoría de los países preocupados ahora porque no estamos cumpliendo los objetivos del desarrollo sostenible, en el objetivo 9 se habla de infraestructuras resilientes, en el objetivo 11 se habla de ciudades y asentamientos resilientes, y en el objetivo 13, en la primera meta, se habla de fortalecer la resiliencia relacionadas con el clima. Estos conceptos, ecologización de derechos y resiliencia, yo creo que podrían darnos un amarre, señores, no solo desde el punto de vista judicial a quienes interpreten sentencias, resolución de conflictos dentro de todos nuestros países, sino para el amarre de políticas, el amarre de la legislación del futuro que necesitamos. Porque, insisto, tenemos que hacer como están haciendo ya muchos países, donde tal vez pues, ya tendríamos que cambiar el sistema, el SICA lo tendríamos que cambiar por un sistema precisamente de las transiciones ecológicas, donde incluimos todos los demás organismos en relación a las transiciones ecológicas. Y yo quisiera decirles que lo último tal vez es esto. En esto del sistema de las transiciones ecológicas hay un desarrollo doctrinal, al final les voy a poner las páginas donde pueden hablar. Hay unos colegas que ya están hablando, están desarrollando lo que se llama el derecho adaptativo o el derecho adaptable. Que no es ellos dicen que no es un fin en sí mismo, sino más bien un medio. ¿Cómo ir logrando que precisamente podamos elaborar formas de gobernanza, líneas de autoridad y estructuras, para ellos son policéntricas, integradas, persistentes, que a su vez se reflejen un derecho adaptativo con leyes marco, pero más adaptables, no tan rígidas, no como lo que estamos acostumbrados a leyes que es tan difícil a veces precisamente lograr esos cambios, sino lograr marcos normativos que precisamente se adapten a todas estas situaciones, porque incluso el cambio climático nos habla de adaptación y de mitigación. Bueno, ¿cómo logramos que un marco jurídico sea así? Lo tenemos que lograr cuando vamos a producir estructuras políticas, cuando vamos a lograr producir estrategias, planes, proyectos que en sí mismos lleven el germen de ser adaptables, porque el cambio climático no es ni más ni menos que eso. Y si no lo somos ante el riesgo, vamos a perder y vamos a llegar tarde. Y en todo caso, uno de los problemas de los que siempre nos quejamos es la gestión adaptativa.
¿Cómo logramos gestión adaptativa? ¿Cómo logramos instituciones? ¿Cómo tenemos que luchar por precisamente empezar a pensar esa gestión más adaptativa? Pero vean ustedes que esto es todo un proceso que viene integrado. ¿Qué quiero decir? Esto trabaja de la siguiente manera. De la gestión y de la aplicación de ese derecho y de esas estrategias va a haber una realimentación hacia la gobernanza y hacia la normativa para estar constantemente en ese cambio necesario que tiene que haber para que se realimente de los fracasos, de los precisamente errores que se señalan en la aplicación, en la gestión del mismo derecho y la misma política, que se genere toda una serie de informes, que se generen indicadores, como los que quisiéramos ver con estos señores, que nos permitan de una manera u otra empezar a hacer y lograr estos cambios que tienen que ser más adaptables. Por eso me interesó muchísimo este libro, los 10 años de estrategias adaptables. Tenemos que empezar a hablar de adaptabilidad, señores. Y aquí está, bueno, esta es la obra del señor que yo les decía, que precisamente viene a ayudarnos a decir, bueno, si yo tengo indicadores, parámetros, me va a ser más fácil con esos indicadores y esos parámetros lograr ver dónde están los verdaderos problemas para de esa forma, a través de la gestión, si eso me permite localizar el error, entonces transmitirlo a la norma jurídica que de por sí ya es más adaptable, más manejable, menos confusa y precisamente lograr entonces los cambios de una manera más rápida. Yo creo que ahí tienen ustedes los autores que están empezando a hablar precisamente de estos criterios de Adaptative Law y que ya lo han puesto en vigencia con ese cuadro que yo les hice ahí, que ustedes vieron, donde ellos plantean que es necesario entrar a ver, es necesario entrar a analizar todos estos aspectos de los que les hablé para lograr que en nuestro siglo, con el cambio climático, con poblaciones vulnerables, todos los cambios sean de una manera más adaptativa, menos rígida, menos burocrática y al fin y al cabo, pues, para que no sea como sentenciaba yo creo que un autor español por ahí que decía nuestra civilización o es ecológica o va a dejar de ser civilización. Por eso, en el aporte que yo podría darles es que tenemos, señores, que lograr crear esas transiciones ecológicas, estar claro en esas transiciones ecológicas dentro de todo el sistema de integración, porque esas transiciones ecológicas nos van a dar la posibilidad de entender el cambio climático, de ver cómo integramos, cómo solucionamos los problemas de esas poblaciones vulnerables y cómo fortalecemos el sistema de integración. Muchas gracias.